pues había unos problemitas ahí que se han ido solucionando. Y de todas formas, gracias por la asistencia. Y yo soy empresaria como la Asociación Somos Mislata, realiza una charla de violencia en el ámbito más vulnerable, que es la Asociación Somos Mislata. Esa es la forma de nosotras organizarnos, las mujeres a nivel de aquí de Mislata, que somos refugiadas y también aquellas españolas, ¿no? Entonces, por lo tanto, hemos logrado en este proceso, que hay unos que no les gustaría, pero pues hay que decirlo, un proceso político, decimos, de que todo lo que se hace es político. Lo que estamos haciendo nosotros las mujeres es político. Entonces estamos por círculos de Podemos, pero no tiene esa parte de la parte política. O sea que el trabajo es social que vamos que realizamos nosotras a nivel de Mislata y de Valencia, porque también estamos inscritos en Valencia y aquí también estamos inscritos. O sea que tenemos una personería jurídica y podemos participar en cualquier actuación. A donde va el alcalde, ¿por qué no podemos ir nosotros, que somos ciudadanos también de este? Al ser ciudadano, yo soy inmigrante. Al ser inmigrante, vi la necesidad de que nosotras a nivel del municipio o en cualquier parte de España tenemos que irnos organizando para nosotros poner nuestra voz de protesta. También, aparte de nuestros países también, porque hay una Unión Europea y también ellos congregan con nuestros países. Esa es la alternativa por la cual me he metido aquí a trabajar en el proceso de mujeres. Entonces vamos a iniciar, como estamos un poco atrasados, 15 minutos por cada intervención. Para empezar, vamos a John, nos va a hacer la introducción de lo que es género, violencia de género. Y seguirá Claudia. Él va a hablar de violencia, pero de otro tipo de violencia. De otro tipo de violencia de género. No, por lo que pasa es que me lo han anexado aquí ya, pero vamos a corregir. Él nos va a hacer la introducción de la violencia. Porque violencia es una cosa y de género es otra. Ya, listo. Es buena la corrección. Entonces la introducción de violencia. Luego sigue la señora Claudia Sandra Gil, quien nos va a hablar sobre violencia de género, en el ámbito de violencia de género. Sigue enseguida Regina, que también nos va a hablar de violencia en inmigración. Cada uno tiene un proceso de 15 minutos. Entonces y luego seguirá la doctora, la abogada Anabel Sánchez, que nos va a hablar sobre los derechos que tiene la mujer en cuanto a género y también en inmigración. Luego sigue Rosen, discapacitado. Y las 11, era las 11:45, pero como va avanzando, me va a meter. Susana, del medio rural. Entonces continuamos y vamos a empezar y seguiremos hablando sobre qué temas siguen, qué más van a participar. En este grupo hemos venido, las que venimos funcionando, en el grupo de Somos Mislata, las compañeras Carmen, Ana, Marta, gracias. Y aquí a estos compañeros que nos han dado mucho la mano, de jovencito que está aquí. Nos han ayudado mucho. Y empezamos pues sobre la
tardes, buenos días. Soy Joan Cebolla del Círculo de Migraciones de Podemos y agradezco a ustedes y a Somos Mislata el poder estar aquí 5 minutos. Tengo un programa personal y me tendré que ir rápidamente. Pero siempre que hablamos de violencia me gustaría hacer una reflexión. Voy a ser breve, pero pensemos en el telediario que vamos a ver, ¿no? Seguramente vamos a ver 2 tipos de noticias. Una es, y esperemos que no, que haya habido otra vez una barbaridad, como va a ser el asesinato de una mujer por parte de su pareja afectiva. Seguramente veremos alguna noticia de lo que está ocurriendo en Siria mediante los bombardeos, pero también veremos la protesta de los pensionistas, por ejemplo, o la preparación que hay de la huelga general de las mujeres para el 8 de marzo en reivindicación de algo tan elemental como es, pues en el fondo, pues a igual salario, o a igual trabajo, igual salario, o la equidad en el ámbito de las relaciones laborales, ¿no? Fijaos, son 2 hechos diferentes, son 2 hechos exactamente violentos. La descripción de la violencia, que al fin y al cabo es un mecanismo que mediante la imposición de estructuras físicas y personales, directas o indirectas, de estructuras jurídicas, de estructuras sociales, subordinan o marginan o excluyen a una persona o incluso pueden acabar con su vida. Tenemos una violencia directa, que sería esta que vemos en Siria, que son los 47 asesinatos de mujeres que ha habido en el 2017, o es la violencia que generalmente nos sale más llamativa en los medios de comunicación. La violencia directa, que lleva agresividad física, sangre y muerte. Esta está condenada prácticamente en todos los sistemas legales, en todos los sistemas penales, y es prácticamente muy irracional debe ser una sociedad para que no denoste esta violencia, ¿no? Sí que es verdad que han ocurrido y ocurren hechos en la historia de que esta violencia se ha institucionalizado, pues como fue en el nazismo o en otros temas, ¿no? En la represión franquista aquí, ¿no? O que se legaliza la tortura, ¿no? Que son violencias totalmente directas por parte de las instituciones. Pero a mí me interesa más una segunda violencia, que también supongo que es la que más se va a tratar, que es la violencia estructural. Esa violencia callada, subterránea, existente, real, que todos y todas sufren y sufrimos, que nos excluye, nos margina, nos aparta, nos priva de derechos o de condiciones, ¿no? La violencia que sufren las mujeres en estos momentos respecto, pues, en este caso, a la igualdad de oportunidades en la sociedad. Es una violencia callada, pero que está ahí, ¿no? Que la están denunciando y dicen, que existe en estos momentos un hecho real, que los datos están informando que hay un 20-23%, por ejemplo, de diferencia salarial, o una diferencia mucho mayor en el empoderamiento en el sector empresarial o en el sector educativo de alto nivel o en el sector de gestión de la sociedad, ¿no? Hay otra violencia que la estamos viendo, muy latente, que la ha expresado el gobierno o el Estado en este momento, la administración pública, que es tener la sinvergüencería de mandar una carta a todos los funcionarios, a todos los jubilados, diciéndole vamos a subir un 0,25% las pensiones, ¿no? A ver, en tanto y cuanto a mí me estás condenando a la pobreza, a la exclusión, a la falta, ¿no? A la falta de recursos para desenvolupar mi vida en dignidad, se está ejerciendo violencia. Vemos violencia, aunque no lo aparenta, cuando naufragan los refugiados en el Mediterráneo. Nadie les está disparando, pero hay unas condiciones extraordinariamente penosas que les obligan a cruzar el mar en unas condiciones totalmente inhumanas y muchísimos, pues en estos momentos, el año pasado se hablaba de 13 a 15.000 personas, han sido ahogadas en el Mediterráneo, aunque digamos los niveles oficiales sí que tienen constatado unos 5.700, ¿no? Hay violencia cuando la gente mayor se nos queda sola, aislada socialmente. Hay violencia cuando el discapacitado es marginado por sus circunstancias del desenvolvimiento común de la sociedad, ¿no? Entonces esta es la violencia general, que es la violencia de la justicia social,
que es muchas veces la violencia no directa, que no nos subleva tanto, pero que sí que muchas veces es la que nos moviliza. Hoy los jubilados no están en la calle porque les estén pegando, no sé, digamos, o ¿no? en una agresión, no, es otro tipo de violencia que hace pues, que tal vez no pueda pagar una persona la calefacción, o que esté condenada al desempleo, como nos pasa en el paro juvenil, o que yo me quede sin trabajo y no tenga una protección social, que me quede marginado en la calle, que me quiten la vivienda, por muy legal que sea el desahucio, y mi familia se quede en la calle. Esas son las violencias estructurales que son tremendamente fundamentales en la sociedad, que son las que al fin y al cabo nos distinguen en un momento dado entre quién manda y quién no manda, quién sufre la violencia estructural y quién la defiende. Y en este gran concepto es generalmente donde se nos engloba la mayoría de las violencias. Supongo que cuando se habla de migración, claro, hay una violencia directa, es el racismo, en el sentido de la violencia de una persona por tener otra condición étnica, u otra raza, otro color, etc. Pero también puede haber una que es mucho más penosa, que es la subyugante, ¿no? Por ejemplo, la apartheid no necesitaba ir pegando a nadie ni agrediendo físicamente a nadie para ser aplicado. Te negaban la escuela, te negaban la educación, te negaban la salud, te negaban la propiedad, te negaban el derecho a vivir en tu territorio, etc. Y son violencias que están permanentes. Frente a estas se ha sublevado 1000 veces la sociedad. Hemos hecho una huelga general, se hace una manifestación, como están haciendo ahora los jubilados, lo hizo Gandhi con un movimiento tremendamente extraordinario, que a veces son reprimidos por violencia directa o más violencia indirecta, y en estos momentos es el gran hito de las dos violencias. Es lamentable porque vivimos en una sociedad violenta y nos quieren decir que la violencia solo es aquello que nos lesiona físicamente, pero la marginación constante, la exclusión constante, la falta de oportunidades constantes, lo que muchas veces lo ha definido muy bien, sobre todo tal vez que han profundizado más estos hechos en la violencia de género, pero se llama la violencia psicológica, ¿no? Que no hace falta que sea directa para sufrir, igual que la violencia social, ¿no? Y en este término es el que yo quería expresar de las circunstancias de violencia. Y en contrapartida, pues resulta que cuando estamos protestando por unas pensiones dignas, cuando estamos protestando por una igualdad de derechos entre hombres y mujeres, cuando estamos protestando por un derecho a la vivienda, en el fondo lo que estamos es reivindicando la paz. Fijaos la distinción. Nosotros, buscando unas igualdades y una disminución de la injusticia, en el fondo lo que hacemos es enfrentar una violencia que hoy todos los sociólogos, politólogos, la denominan estructural, que es la que nos aplica. Incluso, fijaos, avanzan, ¿no? Ahora no quieren que hablemos, ¿no? Ahora sí, un chaval, que admito que a mí no me gustan las canciones, incluso me parece hasta maleducado, pero ser maleducado no es un delito, puede acabar en prisión, ¿no? También tienen miedo a que expresemos esa violencia estructural. Hemos visto, ¿no?, en un momento dado, pues la policía, ¿no?, cómo protege unas instituciones que son del pueblo, porque sí que es verdad que nos quieren apartar de una reivindicación de los derechos. ¿Y cómo no los ejercen? Con la violencia estructural o indirecta que se llama. 0,25 en las pensiones, que Mariano Rajoy nos manifieste, lamentablemente, independientemente que yo pueda compartir Mariano Rajoy o no, un presidente del gobierno de un país como España no puede declarar que está al margen de la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, y que el tema de la igualdad salarial no es un tema fundamental de la convivencia ciudadana. Eso es violencia, en este caso sobre un sector. Y ese es el ámbito, ¿no? Simplemente les quería relatar, porque no solo cuando Franco decreta los 25 años de paz, es tal vez no se estoy matando, pero tampoco nos estabas dejando vivir. Y esas son las dos violencias que tenemos que saber afrontar en nuestra lucha social, cotidianidad y defensa de los derechos. Vale, no, ya mira, gracias.
Claudia. Bueno, como está mucho tiempo inactivo. Claro. No pongáis, Bueno, mientras organiza el proyecto lo voy presentándome. Mi nombre es Claudia. Soy de, bueno, hola. Yo vengo de la Asociación Porti Mujer, bueno, y también allí he conocido a Socorro. Y nada, pues estaba haciendo un grado superior de igualdad de género, entonces también por eso se da un poco la opción de venir a hablar. Pues yo voy a hablar sobre la violencia de género. Bueno, ¿qué es la violencia de género? La violencia de género es cualquier tipo de violencia que se ejerce hacia la mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? Y está apoyada según la ley 1 del 2004, que es la ley que habla sobre las medidas de protección integral contra la violencia de género, que es aquella que se ejerce sobre la mujer por parte de su pareja o expareja. Esa es la violencia de género, la que ejerce exactamente la que se ejerce sobre su pareja o expareja. Bueno, luego ya hay otros tipos de violencia que ya hablaremos, y eso se refleja lo que hablaba el compañero antes. La cifra lo demuestra, es algo muy visible porque en el 2017 47.000 mujeres fueron asesinadas. 47, perdón. 47. Hombre, ya sé. Sí, perdón. Bueno, hay otros tipos de violencia. Aparte de la violencia de género, está la violencia física, la violencia psicológica, social y sexual. Pensamos que solamente la violencia física no es la única que existe, ¿no? También hay otros tipos de violencia. La física son agresiones, pueden ser bofetadas, puñetazos, quemaduras, algo que propicie dolor, ¿no? La violencia psicológica es la que ejerce sobre otra persona, queriéndole controlar, censurando su modo de vestir, por ejemplo, controlándole el horario, o amenazar a alguien, despreciar, insultar, también es una manera de violencia psicológica. Prohibirle que salga con sus amigas, con sus amistades, ridiculizar o seducir a otras mujeres. También está el tipo de violencia social, es hablar mal de la familia o amigos o no dejarles trabajar, y la violencia sexual, que es obligar a mantener relaciones sexuales a una persona. Bueno, luego, después está el ciclo de la violencia, ¿no? Ya saben que al principio hay un tipo de tensión, después de un tipo de tensión se genera una explosión y luego se produce la agresión y ya después vuelve y hay arrepentimiento, lo que se llama la luna de miel. La pareja le pide perdón, le dice que no lo volverá a hacer y se repite el ciclo. Eso lo hemos escuchado. Luego está, por ejemplo, el de iceberg, podemos ver claramente que hay que pensamos que porque algo se ve, existe. Y lo que no se ve, no es que no existe. Entonces el iceberg muestra claramente que la violencia visible es la parte de arriba, ¿no? El asesinato, la agresión física, el abuso sexual. Pero hay otro tipo de violencia que pensamos que no la vemos, que es la violencia invisible. Y es humillar a alguien, culpabilizar, por ejemplo, en los chistes sexistas, peyorativos sobre la mujer, es un tipo de violencia, aunque nos parezca que no, que es algo que no. Los anuncios donde solamente salen ofreciendo un producto, ofreciendo el cuerpo de la mujer para ofrecer un producto, es otro tipo de violencia. También el lenguaje, el anular a alguien,
hacer un chantaje más emocional, moral. Ese es otro tipo de violencia que no se ve. Bueno, hay unos indicadores de la violencia que son muy claros, entonces por eso he puesto esto. Dice, estar atento si tu novio es celoso, si es posesivo, si te acusa de ser infiel, sin serlo, se mosquea si tiene relaciones con tu familia. En muchas ocasiones la persona que ejerce violencia sobre la otra pues intenta alejarla de la familia, ¿no? Para que se encuentre un poco más vulnerable o te impide hacer cosas como estudiar o como trabajar. Hay otros indicadores como son estos. También insisten en tener relaciones a la fuerza, que lo he mencionado antes, controlar continuamente tu tiempo, dónde estás, te llama constantemente, qué estás haciendo, por qué no vienes, o te controla el dinero, no te deja la libertad de controlar el dinero, no tiene en cuenta lo que tú necesitas, lo que piensas, no tu opinión. Ese es otro tipo también de indicador. Entonces, por eso está ahí. He puesto un poco de... ¿Cuánto tiempo queda? Por ejemplo, otro tipo de violencia sería el amor romántico. Siempre, antes de eso, pues eso, o sea, siempre nos han contado que por amor, que hay que hacerlo todo por amor, hay que arriesgarlo todo por amor. Eso es lo que se llama el mito del amor romántico. Entonces, en realidad, nos aferramos a esta situación a veces y aguantamos situaciones que no nos gustan. Entonces, eso es porque estamos educados socialmente, la sociedad y la serie, las televisiones han educado que eso es el amor romántico, es aguantar y vale. Bueno, yo también aparte del amor romántico, también iba a mencionar algo sobre el tema de eso es en cuanto a la violencia. Luego también, mucha gente dice, no, es que vivimos en una sociedad igualitaria, sí, hemos avanzado, las mujeres ahora tienen derecho a votar, tienen muchos derechos, hay más igualdad, pueden trabajar en el ámbito público, pero a pesar de todo eso, vemos que hemos avanzado, pero aún seguimos en un punto donde, por ejemplo, en muchos siguen habiendo sectores feminizados donde solamente los trabajan las mujeres, por ejemplo, en los sectores como auxiliares administrativas, recepcionistas, cajeras, taquilleras, esos trabajos, o las que limpian, la mayoría de las limpiadoras o las cuidadoras son las mujeres en su mayoría, ¿no? Entonces sigue habiendo esa brecha que la idea, o sea, el objetivo de la igualdad es poder igualar esa brecha, lo que comentaba también el compañero, la brecha salarial. Sabemos que las mujeres cobramos 50% menos que los hombres, ¿no? Y por eso también les he mostrado aquí un cuadro con las estadísticas, por ejemplo, del mercado laboral. Vemos que hay esta brecha en las tareas del hogar, aunque el hombre se ha igualado y hay un poco de corresponsabilidad, sigue habiendo una diferencia. Las mujeres realizan 2 horas diarias más en las tareas del hogar que los hombres. También en los estudios hay profesiones donde muchas mujeres no tienen acceso. La mayoría de las profesiones, el tema de ingeniería, siguen siendo los hombres los que acceden a las profesiones. Y también el cuidado, en la mayoría de los cuidados sigue también en el porcentaje más alto, es sobre las mujeres, son las que se encargan de cuidar a los hijos en la mayoría de los casos. Y sí que intenta cambiarse un poco, porque el hombre ahora también, con el tema de el hombre también tiene derecho a que pueda, o sea, la ley que apoye también que el hombre también tenga derecho al permiso de paternidad. Pero aún faltan cambios para que eso llegue a ser algo igual, ¿no? A que seamos igual. Bueno, y también, el salario ya está, y pues es un poco más está. Muy bien. Regina, y ahora sí.
puede también implicarse en esa participación política, no solamente ser un espectador, sino también implicarse para que el cambio se pueda producir. A ver, yo voy a hablar un poco del tema sobre las mujeres migrantes, sobre la doble vulneración en respecto a la violencia, porque sabemos que a nivel social, si ya ser migrante, a veces tiene un tipo de violencia que se da, la psicológica, ¿no? Ser mujer aún implica un grado más porque no solamente eres migrante, sino también eres mujer. Como en el tema vamos a tratar en el ámbito familiar, en el ámbito social, hay cosas que son similares, tanto en España como fuera de ella. Por ejemplo, el tema de los cuidados, sabemos que se traslada exclusivamente a las mujeres. Es como un rol asignado a las mujeres, a las madres, a las hijas, a las hermanas, que son las que tienen que cuidar, y obviamente es algo que por la visión patriarcal que se tiene en la sociedad, que ese trabajo lo tienen que desarrollar las mujeres. En el aspecto laboral, también las mujeres migrantes son las que realizan los cuidados en las casas a los niños, a las personas mayores, son las que están pendientes y cuidan de ellas. Y en el ámbito familiar también podemos destacar un aspecto que la mujer migrante, cuando tiene esa violencia, la violencia machista, la violencia de género, tiene el temor a denunciar, porque muchas veces dependen de sus parejas económicamente, si no tienen esa independencia económica. Entonces, claro, es el temor a denunciar que se da dentro de la parte del ámbito familiar. Respecto a la sociedad, el desconocimiento de otras culturas muchas veces es una barrera para que a las mujeres se les integre, a las mujeres migrantes, ¿no? Decimos que es importante que la integración venga acompañada de la aceptación de la diversidad, y la diversidad también se debe conocer otras culturas, obviamente, saber que lo que ella hace es a lo mejor similar que lo que tú haces, porque tú igual comes, que vas al colegio, tienes las mismas preocupaciones respecto a la educación de tus hijos. Otro aspecto también que se tenía que mencionar. Espérate, ahora se cambia solo. ¿Sí? Bueno, respecto a la sociedad también tendría que indicar una cosa, que el tema de los cuidados que lo realizan las mujeres, las empleadas de hogar, se excluye muchas prestaciones, como es la del desempleo, ¿no? Es algo que no se ha conseguido. Si de por sí las propias mujeres españolas también que trabajan en el trabajo doméstico tampoco lo tienen, las migrantes tampoco, obviamente. Es algo que es una competencia que no se ha podido cambiar, y que esperemos en algún momento se pueda modificar y se pueda cambiar y puedan tener unos mismos derechos en cuanto al paro. ¿No has podido? Otra cosa que tenía considerar es la transversalidad de la inmigración, porque las familias tienen las mismas preocupaciones, las familias inmigrantes, que las familias españolas, respecto a los hijos, la educación, respecto al trabajo, a la vivienda, al empleo. El paro es la misma preocupación. Cuando te quedas sin trabajo también vuelves a buscar, empleas los mismos mecanismos, vas a hacer PES, vas a las ofertas de trabajo que hay, a las entrevistas, pero muchas ocasiones el ser migrante a veces como que frena a alguien a que te contrate, porque no sabes cómo es esa persona, y el tema, si vienes de búlgaro o que sea Colombia, te dicen que eres problemático, que no te integras, cuando muchas veces son los que más intentan integrarse dentro de su ámbito laboral. Respecto a las reivindicaciones sociales, compartimos las mismas. En el tema de educación, en el tema de la vivienda, por ejemplo, la plataforma de la paz está compuesta no solamente de personas españolas, sino también de personas migrantes que también se han visto afectadas por los desahucios de los bancos, ¿no? Es algo que nos ha sucedido a todos, por lo tanto la problemática y la inmigración es transversal. No se puede hablar de inmigración y no tocar el resto de los temas, porque todas las preocupaciones son las mismas para las personas. Y al igual que la búsqueda de metas personales, nadie se va de su país ni de su casa porque quiera irse, sino porque no hay condiciones laborales, no hay oportunidades. Seguramente los países en conflicto tienen que huir por salvar y preservar su vida y la de sus hijos, y por eso lamentablemente vemos las personas que huyen en pateras, muchas veces
realizando rutas interminables a través de África para poder llegar a Europa, ¿no? Son las mismas preocupaciones y son las mismas metas que tienen de una vida estable, de tener una educación, de tener una vida tranquila y de integrarse en esta sociedad. Respecto al entorno rural, también compartimos saberes. Hay estudios ya, que tanto aquí como a nivel de Latinoamérica, en el cual las mujeres del país valenciano, por ejemplo, hay un estudio que lo hizo Serai, en el cual recogía todo el trabajo que hacían las mujeres, porque en el campo también trabajan, ayudan, pero no son dueñas de las tierras. Las tierras pertenecen a sus esposas, pero ellas también están trabajando desde el campo. Compartimos problemáticas, al igual que aquí en otros países, por ejemplo en Latinoamérica, la tierra la cuidan ellas, porque los cuidados también, como hemos dicho, dependen de las mujeres, y son las mujeres también las que han cuidado y han preservado la tierra, y el hecho de tener mujeres reivindicadoras y protectoras de la tierra, en el caso de Centroamérica y de Latinoamérica, en el que protestar por estar despojando de recursos naturales tu entorno les cuesta la vida. Entonces también es importante que se tenga en cuenta que los aspectos que nos preocupan a nosotros en España también nos preocupan fuera de ella. A las personas que venimos de fuera también tenemos esa misma preocupación. Y para hablar ampliamente hace falta un poco más, unas sesiones más, porque obviamente es un tema muy amplio, pero sin embargo hay que centrar esas cosas muy explícitamente para que lo tengáis en cuenta. Y termino con la frase de Samina Aïn: emigrar es desaparecer para después renacer. Emigrar es renacer para no desaparecer nunca más. Chao. Hola, buenos días. Me llamo Anabel Sánchez, como ha dicho Socorro, soy abogada. Agradezco a Socorro el haberme invitado a compartir con todos ustedes este ratito y explicar un poco cuáles son los derechos que tiene una víctima de violencia de género. La compañera Claudia ha hecho una introducción general, ha explicado qué es la violencia de género, qué es la violencia que sufre una mujer por el hecho de serlo, y a continuación pues yo les voy a resumir los derechos que cuenta una víctima una vez que ya se ha, como ha dicho, atrevido a denunciar, porque muchas de ellas tienen miedo, y cuál es la protección que la ley le otorga. El legislador, en la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección contra la violencia de género, ha establecido y regulado una serie de derechos que tiene la víctima. El primero de ellos es el derecho a la información, recibir plena información y asesoramiento adecuado en la situación personal que tenga, de los servicios y de las oficinas de las administraciones públicas. Después, esto lo veremos un poquito, al final daré los teléfonos de dónde se puede dirigir una víctima de violencia de género para recibir ayuda, y los organismos en concreto que hay aquí en la Comunidad Valenciana para que ella pueda pedir ayuda. Tiene el derecho a solicitar una orden de protección. ¿Qué es una orden de protección? Una vez que tenemos un supuesto de violencia de género y que la víctima ha denunciado que ha sufrido una agresión, como ha dicho Claudia, bien de tipo físico, también psicológico, puede llegar a la comisaría y pedir una orden de protección con medidas civiles y con medidas penales.
La más común y la que me imagino que conocerá todo el mundo es la medida cautelar de alejamiento. Es decir, a la víctima de violencia el juzgado acuerda que su agresor no se le acerque. Pero también están las medidas civiles que son menos desconocidas, como puede ser una orden, medidas civiles respecto a los menores que duran 30 días, en los cuales la madre se queda a la custodia de los menores, se le aparta del agresor y después se puede iniciar un procedimiento en esos 30 días de divorcio. También tiene el derecho a solicitar orden de protección europea. Cuando un juez o tribunal español ya ha dictado una resolución de protección y la víctima tiene pensado desplazarse a un país de la Unión Europea, puede el juez español, siempre que haya unos requisitos, hacer que esa orden se amplíe a toda la comunidad europea. Los requisitos los voy a seguir porque los requisitos son más complicados y también si alguien tuviera interés en conocerlo me los podría consultar directamente. Luego también tiene el derecho a la asistencia jurídica. Este derecho comprende defensa y representación gratuita por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida, y un mismo abogado tiene que asumir todos los procedimientos que tenga la víctima. La ley garantiza esa defensa jurídica gratuita y especializada de forma inmediata a todas las víctimas de violencia de género desde el momento en que se formula la denuncia. Se inicia en la comisaría, se inicia el procedimiento penal en el juzgado de violencia sobre la mujer, hay 4 en Valencia especializados, y dura mientras permanece en vigor el procedimiento penal o hasta que se dicte sentencia condenatoria. Otro de los derechos que tiene la víctima de violencia de género es el derecho a la asistencia social integral, información, atención psicológica, apoyo social, seguimiento de las reclamaciones de sus derechos, apoyo educativo a la unidad familiar, formación preventiva en valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos y apoyo a la formación e inserción laboral. También tienen derecho a esa asistencia social integral a través de los servicios sociales los menores que se encuentren bajo la patria potestad o la guarda o custodia de la persona agredida. En concreto se suele al SEAFI o punto de encuentro donde se puede trabajar con estos menores. Derechos laborales y de seguridad social que tiene la víctima de violencia de género. Si es trabajadora por cuenta ajena, tiene derecho a reducir su jornada o reordenar su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, cambio de centro de trabajo, suspensión de relación laboral con reserva del puesto de trabajo e incluso extinción del contrato de trabajo. Si es trabajadora por cuenta propia, se suspende la obligación de cotizar durante un tiempo de 6 meses, que se considera, sin embargo, como de cotización efectiva en prestaciones de seguridad social, y su situación se considera como asimilada al alta. Si es funcionaria pública, tiene derecho a la reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, movilidad geográfica de centro de trabajo y excedencia en los términos establecidos en la legislación específica. Ahora vienen 2 puntos que son importantes porque son generalmente los que más se reivindican por las víctimas, que es el derecho a la percepción de ayudas sociales. Cuando la víctima carece de rentas, en este caso se puede solicitar por ser víctima de violencia de género el importe de 6 meses de subsidio de desempleo. Si tiene responsabilidades familiares, podrá alcanzar un periodo de 18 meses de subsidio por desempleo o 24 meses si los familiares que conviven con ella
tienen reconocido oficialmente una minusvalía en grado o igual o superior al 33%. Y la situación de violencia de género que da lugar al reconocimiento de estas ayudas se acredita con la orden de protección a favor de la víctima. En cuanto hay una orden de protección a favor de la víctima dictada por el juzgado, la víctima tiene que ponerse en contacto con servicios sociales, ser víctima de violencia de género. También tiene acceso a la vivienda y, prioritario, la víctima de violencia de género y a residencias públicas para mayores. Derechos de la víctima extranjera reagrupada o en situación irregular. La mujer extranjera víctima de violencia de género en situación de reagrupación familiar podrá obtener autorización temporal de residencia y trabajo desde el momento en que se hubiera dictado a su favor una orden de protección por la autoridad judicial. Si la denunciante tuviera una situación de violencia de género y ya tuviera un expediente administrativo sancionador incoado en virtud del artículo 53.1a de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, pues será suspendido ese procedimiento. Vamos a ver, ¿esto qué quiere decir? Si una mujer extranjera es víctima de violencia doméstica y además está irregular en territorio español, automáticamente, si tiene iniciado un procedimiento de expulsión por parte de CECOREX, se suspende ese procedimiento de expulsión. Y si quiere regularizar su situación, puede obtener la residencia regular en España por circunstancias excepcionales, acreditando que es víctima de violencia de género. ¿Cómo lo acredita? Una vez que tiene dictada orden de protección en el juzgado. Eso también abarca a los menores que tengan a cargo con ella, y estas autorizaciones que se consiguen por ser víctima de permiso de residencia en España, que se consiguen por ser víctima de violencia de género, pues tienen carácter provisional hasta la concesión o denegación de esa autorización definitiva. Bueno, y ya por último voy a, como antes he dicho, respecto al derecho de información, hay una serie de teléfonos de ayuda a la víctima de violencia de género. Se puede acudir a la Jefatura Superior de Policía de Valencia, luego puedo proporcionar los teléfonos. También a la Oficina de Víctimas del Delito de la Ciudad de la Justicia, esta la recomiendo, el teléfono es 961927154. Hay un servicio de atención de víctima de violencia de género en la Ciudad de la Justicia, un grupo que trabaja bastante bien y que se asesora y ayuda constantemente a todas las víctimas. Está situada en el juzgado de guardia y asesora y ayuda a todas las víctimas que a diario denuncian maltrato por parte de su agresor. Centro Mujer 24 Horas, situado en la calle Guillem de Castro de Valencia, donde se da apoyo psicológico a todas las víctimas y también la posibilidad de vivir si no tienen, una vez que abandonan su domicilio, el Centro Mujer 24 Horas también es a pisos de acogida para la mujer víctima de violencia de género y los menores. Ayuntamiento de Valencia, el 010, y luego cualquier teléfono de urgencias. Cuando se dé una situación, podemos llamar a cualquier teléfono de urgencias cuando estemos escuchando que el vecino de enfrente le está pegando a su mujer. Tanto al 091 como al 092, como al 062, como al 112. Y por último, ya estarían los servicios más concretos de teleasistencia, que ya es cuando se dicta una orden. Luego, en principio, pues ya he terminado con la batería de derechos. Una pregunta. ¿Entrar en estos derechos los hombres que son maltratados también? Que también los hay. Hay un espacio de preguntas, ¿sí? Oye, hay un espacio para preguntar, entonces para que vamos avanzando. Bueno, le respondo brevemente. Le respondo brevemente. A ver. Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género.
mujeres que son víctimas de violencia de género. Cuando una mujer le pega a un hombre, pues entonces es un delito de lesiones. Claro, Perfectamente también denunciable y perseguible, pero es lesiones. Luego, cuando tenemos el turno de preguntas, yo también quiero hacer mención al Pues se llama violencia doméstica. Sí que existe, se llama violencia Si hay distintas maneras de violencia contra la mujer, también las hay contra el hombre, claro. Sí, por eso se llama violencia doméstica. No, se llama violencia doméstica. Entonces también sería de violencia doméstica respecto a la mujer. A ver, continuamos y vamos a hacer, ahora hay un espacio de preguntas y entonces avanzamos. Y ella está disponible a responderles a ustedes lo que quieran. A ver, apunta, un momento, Socorro. Socorro, apunta el número de orden para que la gente que tiene los brazos levantados apunta el orden. Ella. Entonces sigue Rose. El turno de preguntas será cuando acaben todas las intervenciones. No es ahora, no. Vale. Nosotros lo tenemos cuadrado. Buenos días. Soy Rosel y soy del Círculo de Discapacidad también de Podemos. Y hoy voy a hablar sobre la violencia de las mujeres con diversidad funcional o discapacidad. Ya muchas personas, solamente por el hecho de que les digan discapacitadas, se sienten violentadas. Les gusta más el término diversidad funcional. La discapacidad es una falta de habilidad en algunas personas, bien sea de por vida crónica o bien sea en un periodo de tiempo en el que le impide realizar todas las actividades normales de la vida. Entonces, la mujer de discapacidad sufre mayor riesgo de violencia de género. Ya por ser mujer está excluida de muchas cosas, y ya por ser mujer y discapacitada pues muchísimo más. Y además imaginaros si fuera mujer discapacitada, inmigrante y además que viviese en el monte, pues sería ya una cosa lo más. Bueno, entonces creemos que existen pocas personas, pero en Europa más o menos es el 10% de la población. Y en España son casi 4 millones de personas con diversidad funcional. Y de ellas son 2.300.000 personas son mujeres. El maltrato puede venir de muchos ámbitos. Puede estar en el seno familiar. El seno familiar puede ser que perfectamente el padre, tíos o personas de la mujer discapacitada puede ejercer violencia también de género, porque hay muchas personas que a lo mejor padres que han violado a hijas, o a la pareja les dan palizas, o las amenazan, las insultan, les dejan sin dinero, le pueden hacer también cualquier cosa y están más indefensas por su cualidad, bien sea física, mental o sensorial. No se pueden mover o expresar como cualquier persona, cualquier mujer relativamente normal. Entonces, el tema de la sobreprotección familiar pues también es, digamos, un tipo de violencia, porque hay padres que protegen tanto a la persona que luego es más vulnerable y tiene más riesgo de que las demás personas ejerzan violencia sobre ella. Y el tema de la educación, por ejemplo, también, porque digamos que las niñas, dependiendo de sus diversidades, pues igual van a colegios especiales
y no tienen inclusión en los colegios normales, porque no están preparados, no tienen ni personal ni material adecuado para estar con ellos, con ellas. Entonces, cuando están en el colegio, pues también muchos del resto de alumnados pues también les pueden hacer bullying y les pueden insultar y mucho más por sus diversidades. Después llegamos a la época más mayor, a la época de empleo, y ahí también existe más precariedad laboral. Existen unos centros especiales de empleos donde se deriva a las personas con diversidad funcional para que hagan su trabajo. Pero estos centros especiales de empleos son sin ámbito de lucro y reciben unas subvenciones del gobierno, pero la mayoría de ellos no hacen las actividades ni tienen los puestos de trabajo acondicionados a las personas con diversidad funcional. Además de eso, es que muchas veces no admiten a las personas con diversidad, que deberían, que su labor es rehabilitarlas para que se integren a un trabajo normal, a unas empresas normales, y sin embargo no hacen eso. No es que no hagan eso siquiera, es que muchas veces, por ejemplo, si tienen que montar cosas y no tienes muchísima habilidad, no te cogen aunque tengas diversidad funcional. Luego estamos pues en el tema de la cosificación de la mujer. También se puede ver, es un tipo de violencia contra las mujeres con diversidad funcional, porque normalmente en los anuncios y todo siempre salen, ya sabemos, las mujeres perfectas, las más bonitas, en fin, la cosificación de la mujer. Hoy en día, pues todo esto se va haciendo un poquito de hincapié, porque, por ejemplo, ahora estos días está saliendo una modelo con una pierna ortopédica, y también algunos actores pues les daban papeles humillantes cuando eran personas con diversidad funcional. Hoy en día afortunadamente se va viendo un poquito mejor ya, pero bueno, también existe ahí. Bueno, y ahora voy a hablar un poquito de las causas que pueden propiciar la violencia hacia la mujer con discapacidad. En principio, la principal es que las mujeres tienen menos defensa contra el agresor, porque bien por sus condiciones físicas o no se pueden defender, no tienen la suficiente fuerza, o bien por sus condiciones, digamos, psíquicas, no las toman en serio. Pueden decir que esta persona me ha hecho esto, lo otro, y muchas veces dicen, no le hagas caso porque no. Vale. Eso es la falta de credibilidad, que suele pasar más pues, en enfermas psíquicas o mentales, que no les toman en serio y dicen que no. También existe el problema de que muchas personas no saben explicarse. O sea, la misma mujer que ha sido agredida no sabe explicarse. Bien porque no sabe hablar o no puede hablar, o bien porque no tiene las condiciones cognitivas muy centradas. Entonces también es difícil. Y sobre todo, si es una niña, es muchísimo peor. Tenemos que hacer hincapié en que las niñas sufren la peor parte. Luego también tenemos la dependencia de los cuidados. Es otra causa, porque como dependen de los cuidados de una tercera persona, muchas veces tienen miedo a denunciar porque si se quedan sin esos cuidados, y entonces no lo hacen. Luego también tenemos el aislamiento en el ámbito doméstico y la dependencia económica.
Primero y principal, pues muchas de las personas con discapacidad igual no cobran, porque a lo mejor no tienen algún familiar que pueda arreglarles, o no están informados, alguna paga, o no están informados o informadas y no han solicitado nada. Y muchas veces a lo mejor por cosas raras de la vida el sistema no se lo concede o cualquier cosa. Entonces dependen de la economía familiar. Y muchas veces, pues a lo mejor aunque pudieran, no se pueden ir de casa. Otras veces la precariedad económica existe en la misma familia, que a lo mejor la mujer sí que cobra, pero es el marido el que cuida de ella, y resulta que el marido la está maltratando, pero al mismo tiempo se está gastando su dinero. O sea que es una violencia. Y luego tenemos otra falta, una causa muy grande, que es la sociedad. En la sociedad tenemos una falta de accesibilidad, pero accesibilidad universal, para las personas ciegas, para las personas sordomudas, para las personas que tienen las dificultades cognitivas. No están los sistemas adaptados, entonces muchas veces no pueden ni comunicarse. Para el transporte, no pueden, las personas que van en una silla de ruedas no pueden transportarse, porque por ejemplo salen a la calle, bueno, en la acera siempre vemos, y los edificios públicos y todo eso, vemos la imposibilidad que hay de subir, pero no vemos cuando una persona ciega tiene que ir a hacer un escrito o algo, si no lleva a otra persona no puede hacerlo. En cuanto al tema de comunicación, todas estas personas pueden recibir de forma mermada toda la información y comunicación que se ofrece a la sociedad. Luego tenemos el maltrato en el ámbito institucional. Muchas veces hay instituciones públicas, no vamos a decir que son todas, que también hay cosas buenas, pero por ejemplo hay instituciones como residencias, centros especiales, centros de salud mental, cosas así, que digamos que producen maltrato físico o psicológico, que pueden ser humillaciones, aislamiento, falta de cuidados personales, pocas actividades rehabilitadoras, sedación excesiva y sujeciones mecánicas que limitan las funciones y la calidad de vida de las personas con diversidad funcional. Esto suele ser más en personas mayores y en personas con problemas mentales. Es una aberración, la verdad es que a las personas que tengan problemas mentales a veces, o a las personas mayores, se les sujete a la cama toda la santa noche, o día y noche, o incluso días y noches, para que no dé problemas. Creo que eso haría falta el trabajo institucional para que preparen edificaciones y materiales y personal adecuado para que no estén las personas así, sujetas y atadas. Y el problema en el factor de riesgo en estas instituciones, pues es eso, puede ser personal poco formado, sobrecarga de trabajo, salarios bajos, falta de materiales y recursos, falta de controles, incluso que la misma dirección del centro les diga, no, tú no hagas esto, tú haz esto y muy a prisa y déjalos y tal. Entonces, es un problema muy grande. Y luego tenemos la sociedad excluyente. La sociedad excluyente, sin darnos cuenta, excluimos a las personas que consideramos que no están en el canon estándar de lo que es la sociedad, porque no les facilitamos las cosas, y además que no les facilitamos la inclusión en los sitios realmente.
Y en este caso, ahí entra mucho la mujer joven, o las niñas a veces, porque son esterilizadas, forzadas y obligadas al aborto. Y esa decisión se toma por los familiares, normalmente, que siempre son los más responsables de las niñas jóvenes o en edad ahora me sale la palabra. Vale, pero quería decir después de los jóvenes, bueno, ya me saldrá, perdón, es una de mis enfermedades que no relaciono a veces las palabras. Bueno, entonces, o también a veces es por los responsables de las instituciones de las que están a cargo y no les dejan disfrutar de sus derechos como persona, a la maternidad e incluso a su propia sexualidad y a tomar sus propias decisiones. Y esto de verdad es muy lamentable, porque las personas todas tenemos el mismo derecho y las mujeres también tenemos el mismo derecho. Y por supuesto, las mujeres y las niñas con discapacidad funcional, con diversidad funcional, discapacidad, como quieran llamarles. Y personalmente a mí las palabras me da igual, sino los hechos, que es lo que me importa, pero con respecto a las personas que prefieren diversidad funcional, pues digo diversidad funcional. Las mujeres y las niñas están excluidas completamente y se les ejerce una violencia que se puede llamar de género. Se puede llamar de todas las clases, directas e indirectas, que es lo que ha explicado ya al principio. Yo creo que son las personas, junto con las personas migrantes, que son las personas que más violencia se ejerce sobre ellas. En fin. Gracias. Muy puntuales, nadie la Susana, del medio rural. Hola, buenas, yo soy Susana Gómez, yo trabajo en la Secretaría de Mundo Rural de Podemos y además pertenezco al Círculo de Mundo Rural de aquí de la Comunidad Valenciana. Primero os voy a hacer un poco de dibujo sobre lo que es la estructura de nuestro territorio, porque cuando hablamos del mundo rural todo el mundo lo ve ahí como en una nube, pero no hay un dibujo exacto de la distribución en nuestra tierra. Siempre vemos la franja de las ciudades y consideramos, porque además se legisla y se hacen los temas sociales desde la franja de las ciudades, y consideramos que esto es un todo. La realidad es que más de la mitad de nuestro territorio es forestal, son bosques, hablamos del 53%, y de que el 73% de la Comunidad Valenciana es territorio rural. No somos ciudades, no somos territorio plano, o sea, hablamos de Castellón y todo el mundo asocia Castellón de la Plana, Oropesa, Marina de Or y las Azulejeras, y es la segunda provincia más montañosa de España. En todas esas montañas, Valencia y Castellón también, o sea, Valencia y Alicante también tienen una cantidad de montaña importante, son provincias muy montañosas. En todas esas montañas hay pueblos y viven mujeres. Y a todas esas mujeres se les da la espalda sistemáticamente, porque la distribución del territorio en el imaginario general es que somos ciudades, y no es cierto. De los 542 municipios que tiene la Comunidad Valenciana, el 40% tienen menos de 1000 habitantes. Y el 80% de los municipios tienen menos de 5000. ¿Eso qué significa? En el que tienen 1000 habitantes no hay policía municipal, de ningún tipo. Cuando hay algún problema, pues se encarga un concejal o se encarga el alcalde. En el de menos de 5000 habitantes puede haber un policía municipal o dos que trabaja de 8 a 3, de lunes a viernes, y a las 3 se van. Eso significa que en el 80% del territorio no tenemos ningún tipo de protección ni de nadie que te pueda auxiliar en un momento puntual. Tienes
en determinadas zonas, cuarteles de la Guardia Civil, que son muy precarios, cada vez más precarios, porque además les han quitado todos los derechos y están que, si queréis un día venís a ver el de Viver, porque es de ver, y que hacen turnos y que tienen que recorrer cantidades inmensas de carreteras y que a la hora de la verdad, si hay un problema serio, pues hay 2 personas de guardia en la noche. Vale. Estamos hablando de que en 5 de las comarcas de la Comunidad Valenciana, hay 5 de ellas que están dentro de la zona celtibérica, que son las de mayor riesgo de población, que tienen la misma población o menor que Laponia. Y a partir de ahí hay unas cuantas más que tienen serio riesgo de despoblación, que además están bajando cada vez más, ¿vale? Entre esas comarcas suman entre todas, entre las 7 o 8 que he contado, 65.000 habitantes. 65.000 habitantes, para que os hagáis una idea, es lo que tiene Orihuela o lo que tiene el puerto de Sagunto, pero en 5.200 kilómetros cuadrados. Cuando se reparte la necesidad de asistentes sociales y de seguridad, no se reparte en relación a los kilómetros cuadrados, se reparte en relación a la población. Entonces, cualquier problema que haya en estas zonas rurales supone un abandono total. Esto, como bien decía yo antes, se ha ido, es violencia estructural, es violencia institucional, porque supone un abandono total de la población, pero un abandono brutal. ¿Qué ocurre cuando hay una mujer maltratada en uno de estos, del 80% de los municipios? Eso es que he oído decir, y en los documentos ya se está reconociendo de País Valenciano, Comunidad Valenciana es un término que nace por parte de los herederos del franquismo para joder. Solo para joder. Te lo voy a explicar. En el CCV se decidió que cada uno, porque lo pregunté, que cada uno lo dijera como quisiera. Yo soy de la zona churra. El País Valenciano es la parte de fuera. Es la parte de fuera y no se nos cuenta para nada. Y entonces, en la zona churra no es una cuestión política, ni de franquismo siquiera. Es una cuestión de que nos sentimos tan ignorados que no podemos formar parte de ese País Valenciano porque no se nos cuenta para nada. O sea, el otro día de la Policía Autonómica no la había visto en mi vida. En mi vida la había visto. Entonces, no es una cuestión política. Perdón. Como que tú digas que no. Vale, es una cuestión política de abandono. Yo ojalá me considerara del País Valenciano. Ojalá. Porque yo considerara que se me hace, que yo tengo los mismos derechos que alguien de mi plata. Ojalá. Pero no es verdad. O sea, es que no es verdad. Bueno, seguimos, ¿vale? De todas formas, luego discutimos eso si quieres tú y yo. Vale, los asistentes sociales. Los asistentes sociales dependen de los ayuntamientos. En las zonas de despoblación están mancomunados. ¿Eso qué significa? Pues que en la mancomunidad hay un asistente social que tiene a lo mejor toda la comarca a su cargo, que hace rutas por los pueblos, algunos días, que van a su cargo y sobre su horario normal, que tiene el 80% de la población en condiciones lamentables que tiene que atender, jubilados, pocos ingresos, familias sin recursos, con lo cual van saturados. No, lo siguiente. ¿Esto qué significa? Pues que es imposible que una mujer que está maltratada y que quiere denunciar o que quiere tener acceso a esos servicios sociales en zonas donde no tenemos ningún tipo de transporte público, y cuando hablo de ningún tipo es ningún tipo, pueda acceder a los servicios sociales si la asistenta social ha de venir una vez cada 15 días o más, y encima no tiene medios para ir por sí misma a solicitar sus servicios. Las redes familiares, que es otro tema importante, cuando una mujer se considera maltratada, o sea, es maltratada y ella reconoce que lo es y quiere pedir ayuda, las redes familiares, si las tiene en la zona, son muy importantes, porque en los pueblos pequeños todo el mundo sabe cuando una mujer es maltratada. Todo el mundo. O sea, en la ciudad tú tienes distintos ámbitos y puedes disimular o puedes mentir. Porque tus vecinos no son los mismos con los que vas a yoga, no son la misma gente con la que vas a la puerta del colegio, no tienen nada que ver con la zona del supermercado donde tú vas, ni es donde van tus hijos a la música. Eso en un pueblo no pasa. El vecino que oye por la noche que hay un maltrato
es el mismo que te cruzas por la mañana, que ves en el ayuntamiento, es el mismo que ves en la puerta del colegio, es el mismo que ves en el bar por la tarde cuando sales y probablemente es el que vas a ver en el comercio, en fin, todo el mundo lo sabe. Eso que no es malo si ella pide ayuda, es terrible cuando ella no la pide. Porque si ella no pide auxilio para poder buscar la salida, que lo que hace es aislarse aún más, supone que el resto de la gente de las zonas rurales y del pueblo sabe que hay esa situación y precariza aún más a la mujer porque supone un problema. Es una familia con conflicto, sabes que si llevan un comercio, por ejemplo, la mayoría de la gente rechaza volver a entrar porque suele crear rechazo. O sea, es algo normalizado, me imagino que como también aquí en las ciudades, o sea, sabe todo el mundo porque lo oye, pero a nadie le parece bien que haya una mujer maltratada, nadie puede defender eso. Entonces, llega un momento en que se precariza aún más la situación de esa mujer. Después tenemos el problema de que las mujeres asumimos los cuidados en las zonas rurales porque es imposible que los asuma nadie más. O sea, los hombres, pero no tenemos un sistema social que nos apoye en ese sentido. No tenemos centros de día, no hay guarderías, las consultas externas están a kilómetros de carreteras, si alguien necesita una diálisis tiene que hacer kilómetros y kilómetros por carreteras infames al día. Los estudios no obligatorios no tienen transporte, lo que significa que si tu hijo va a inglés por las tardes tienes que hacerte 20 kilómetros de ida para llevarlo y 20 kilómetros de vuelta y tienes que ser tú o tu marido que tiene que dejar de trabajar para poder hacerlo. Aunque él tenga 14 o 15 años, alguien tiene que coger el coche. No puedes meterlo en un autobús y decir te vas a inglés, como puede pasar aquí. Es que no lo puede hacer porque no hay autobús para hacerlo. Hablando tú, me he acordado, hay una chiquita en un pueblo muy cerquita del mío, muy cerquita, son 20 kilómetros, pero va al centro de especialidades de Sagunto desde que era pequeña y tiene 120 kilómetros al día. Va 60 kilómetros de ida y 60 de vuelta. La mitad del trayecto lo hacen sus padres por unas carreteras infames porque no tiene un servicio de recogida hasta determinado punto. Lleva años y años y años para acudir a ese centro de especialidades porque quieren sus padres. O sea, esa chiquita en su pueblo sin esa defensa firme de sus padres de querer hacerlo, ¿qué hubiera sido de ella? ¿Qué hubiera sido de ella? ¿Hubiera estado encerrada en una habitación? Entonces, la precariedad es brutal porque además está demostrado que en las zonas rurales cobramos el 43% menos. El 43%, igual hombres y mujeres, menos que en las zonas urbanas. Y tampoco tenemos datos ni estudios porque cuando se habla de violencia sobre la mujer, se habla sobre todo de violencia sobre la mujer en las ciudades, o sea, no existimos. El único estudio que yo he encontrado es de ANFAR, que habla de que el 17% de las mujeres que declaran haber recibido violencia machista son de las zonas rurales. Y uno piensa, pues es lógico, porque el 17% hay menos gente en las zonas rurales, más gente en las zonas urbanas, es normal que haya menos gente que haya denunciado de las zonas rurales. Pero luego viene el otro punto y que te dice que el 60% de las muertes por violencia machista se da en las zonas rurales. Y entonces ya te descuadra todo. Si hay menos gente en las zonas rurales, ¿cómo es posible que el 60% se dé ahí? Pues es muy sencillo. El 17% no puede, son las que pueden denunciar, que la mayoría no pueden, porque ya me dirás cómo y a quién, si no tienes servicios de seguridad, si no tienes transporte público, si no tienes posibilidad de huir. Y el resultado es que la mayoría de las mujeres que mueren por violencia machista es en las zonas rurales, porque se convierte en una ratonera para ellas. Luego tenemos el tema de los menores, claro, es un círculo vicioso. Una mujer que vive aislada en el maltrato y que no tiene transporte público, no puede, tiene dependientes a su cargo y sus hijos no tienen posibilidad de estudiar nada más que en los estudios obligatorios, a no ser que alguien se dedique a llevarlos y a traerlos a los centros más grandes,
no tienen ninguna posibilidad, si esa mujer es maltratada, está cohibida, no puede moverse, no tiene libertad no tiene disponibilidad para moverse por el territorio, tienen la mitad de posibilidades que los demás, seguro. Entran en un círculo vicioso del que no pueden salir de ninguna manera, lo cual repercute en esos menores de una forma terrible. Y creo que más o menos os he explicado lo que venía a contaros. La violencia en las zonas rurales es terrible, sobre todo porque quien más la ejerce son las instituciones. O sea, se legisla desde las ciudades. El concepto del imaginario colectivo considera que el País Valenciano es la totalidad de la franja de la costa, es la totalidad del territorio, cuando la realidad es que el 80% de los municipios tiene menos de 5.000 habitantes y son en zona de montaña, y no se legisla y no se es coherente con eso, con la cantidad de kilómetros que hay que hacer para poderse defender y con el estado total de abandono de una persona que recibe un tipo de abuso, de una mujer maltratada, de unos niños maltratados, de una persona con discapacidad que quiera hacer alguna. Entonces, la gente que realmente vive en los pueblos y en las zonas rurales tiene que hacer un sobreesfuerzo mucho más allá de la gente que vive en las zonas urbanas, y eso significa que arrastra muchos más problemas y es mucho más difícil salir de estas situaciones. Ahora nos toca el turno de palabra, ahora sí, compañeros, cada uno va a tener 2 minutos que lo va a... Parece que 2 minutos es insuficiente. A ver, ella es la que determina qué tiempo le va a dar. Pues a mí me dan 2 sesiones. No, es que no me voy a quedar a mitad. Por lo menos 3 minutos, vamos. ¿Cuánto quedan? 3 cuartos. Pide la palabra primero. Bueno, pues igualdad, un poco. Venga. El tema es el mismo. Si la mujer, que por naturaleza se está defendiendo de que todo el mundo va en contra de ellas en el asunto yo digo también, y el hombre que es maltratado, no desacudible, sino verbalmente, y yo por mi oficio lo he visto, y no se escucha tampoco nadie. Si queremos igualdad, me imagino que la igualdad para ustedes, pero también para los hombres, en ese tema. Yo lo demás no voy a discutir, pero en ese sí. Lo he sufrido en mis carnes, con la justicia, si es que se le puede llamar justicia. Yo tengo un hijo que ha sido denunciado con mentiras en la jueza y no nos han dejado pasar siquiera a la sala. Si quieres más, ¿quién es el perdedor? Y encima mi hijo le dijo, mire, señoría, no entiendo lo que usted está haciendo, pero para impartir justicia usted no está preparada, usted no es digna de estar sentada en esa silla. ¿Ustedes saben el castigo que le han mandado a mi hijo? 3 años yendo a un psicólogo. ¿Eso es justicia? Pues defendamos una cosa y defendamos la otra también. Y ya no solo eso, es que lo he sufrido también con una hija. Y esto no es el maltrato, pero mi hija está en Ámsterdam por culpa de este maldito gobierno, que por estar demasiado preparada se ha tenido que largar de este país. ¿Por qué? Porque una empresa, la gran señora, la acusó porque trabajaba para una compañía de gas natural haciendo contratos casa por casa y fue denunciada por una falsificación de firmas, cosa que fue mentira, como demostraron en el juicio los compañeros de trabajo. ¿Aclara usted algo? ¿Usted sabe el castigo que le han mandado a mi hija? Sin aclarar quién firmó esa firma. ¿Ustedes lo saben? Pues mi hija lleva 3 años en la policía, en el archivo, porque la señora jueza ha querido. Mi hija no se ha podido defender. ¿De acuerdo? Pues ahí lo vienen ustedes. Defendamos la igualdad, de acuerdo, en unas cosas, pero también en otras. Que me parece muy bien que la mujer se defienda. Yo estoy casado. Yo a mi mujer jamás maltrato. Bromas, pues las tenemos todo el mundo. Pero yo llevo 40 años con mi mujer. Y no la voy a echar fuera de mi casa. ¿Me entienden? Porque soy una persona también pacífica. Tengo errores como los tiene mi mujer. Pero hablando se entiende la gente. Lo que no estoy de acuerdo es que si se defiende para una cosa
las mujeres también se defiendan a los hombres, que psicológicamente también hay muchos maltratados. Pero claro, si el hombre va a denunciar y dice, ya ves tú. Yo lo entiendo, que la mujer es más débil, pero también me gustaría que también se aclarara este punto. Si hay maltrato en la mujer, se defienda, por supuesto, y de pegarle nada. Porque si yo les contara lo que yo he visto en mis años, cuando yo tenía 6 años, yo he visto pegarle a una mujer con una vara del carro y aullar en su corral, que era la mitad del mío, paredes colindantes. Y no había manera porque dependía del tío, hablando así la palabra, aunque esté mal dicha. Y sufrían, y no pasaba nada. Pero ahora entiendo que se defiendan. Pero también, si defendemos en los tratos o el maltrato a la mujer, que también se defienda al hombre, que tampoco se le puede apartar. Al hombre una mujer es difícil de que le pegue, a ver si me entiende. Pero psicológicamente también hay palabras que duelen tanto como si a usted le pegaran un par de guantazos. Y esa es mi conclusión. Yo, ¿qué quiere que les diga? Es mi opinión. Yo he sido policía nacional hace años, por eso lo entiendo. Yo he ido a muchos casos, era la idea, Marta, un momentito. Marta, que respondan. ¿Quieren responder? Bueno, yo simplemente voy a mencionar algo, luego la autora dijo que quería mencionar. A ver, las cifras, está claro que sí que la violencia contra la hombre feminista penitenciaria se llama violencia doméstica, no es que no se estudia. Y la segunda es que las cifras lo demuestran claramente. ¿Cuántos hombres son asesinados por mujeres? ¿Cuántos hombres hay? ¿Cuántos hombres son violados por las mujeres? ¿A cuántos hombres? O sea, realmente las cifras son realmente... hay una distancia enorme entre la diferencia entre las mujeres que son asesinadas y los hombres. Y hasta luego la doctora... Solo una cosita, la diferencia no es tan amplia, está en torno a un número como 60-40, no sí, es pero tan... ¿sabes? Las denuncias falsas son en el 1%, por ejemplo, las denuncias falsas que la gente habla son el 1%. Sí, y las pero... mujeres y las mujeres no se atreven a denunciar por qué matan a las mujeres. ¿Cuántos hombres mueren? La violencia da todavía más vergüenza al hombre a la hora de denunciarla frente a la mujer. Eso, bien, no te cueles. Vale, ahora Fernando. Vale, ahora buenas tardes ya. Mi nombre es Fernando, pertenezco al Círculo Mislata como miembro, sin ningún cargo representativo ni nada. Y yo venía hoy bastante ilusionado aquí porque se iba a hablar sobre violencia de género, y es cierto. Hemos empezado hablando sobre violencia de género hasta que hemos llegado al tema legal, compañera abogado. Bueno, abogada, o portavoz, compañera abogada, hasta que hemos llegado al tema legal, porque cuando hemos llegado al tema legal, la violencia de género se ha transformado en violencia machista, no en violencia de género. Y a mí el término violencia machista me es estridente, o sea, me rechinan los oídos, porque sí que considero, o sea, soy partidario de la igualdad, 50-50, igualdad total en todos los aspectos, que no exista la brecha salarial, que no. Pero, respecto a lo que acabas de decir, con un hombre muerto es suficiente para que exista también, en ese caso, la violencia feminista, si hablamos de violencia machista. El problema no es las definiciones son aleatorias. Ahora se sientan 4 espabilados en una mesa y dicen, lo vamos a llamar así y lo vamos a tratar así. Se está pidiendo el aumento de la pena, la protección, el qué vamos a hacer después. Muy bien, pero ¿se está yendo al problema de base? No. A ver, ¿qué problemática genera la violencia de género? Yo la llamo de género porque te digo que con un hombre muerto es suficiente para que se pudiera hablar también de violencia feminista. Según mi manera de verlo, que por cierto, mi partido no lo respalda, mi partido lo llama de otra manera y defiende otra postura. Aquí hay gente que pertenece a Podemos y diferentes sectores. El problema es que no se va a la base a ver cuál es la raíz del problema, por qué está surgiendo, por qué todas estas muertes, por qué todo este tipo de violencia
¿Por qué sucede? Ahí no interesa llegar. Vamos a ver, quizás interviene, porque hemos hablado del problema de la mujer inmigrante, interviene la falta de adaptación social, la falta de inclusión en la sociedad, la falta de recursos. Cuando hemos hablado del problema de la mujer que lleva años y años de maltrato por parte del hombre, que llegan al tema de poder solicitar un divorcio, hemos hablado de en qué condiciones queda el hombre, lo admite, no lo admite, es justo, no es justo. O sea, vamos a ver, se está tratando el tema de la violencia de género como de una manera paliativa, o sea, vamos a ver qué podemos poner para que la mujer que sea maltratada o no llegue a ser maltratada. Es que no se intenta que no sea maltratada, se intenta paliar el maltrato, pero el maltrato se previene, o sea, se permite desde el momento que no es preventivo. Lo que hay que adoptar son medidas preventivas para que eso no ocurra. Y eso no es una orden de alejamiento, eso es ir a la raíz del problema. Vamos a ver qué pasa con la ley de divorcio. ¿Es justa? ¿En qué condiciones queda el hombre? Hombre, se ha avanzado, ahora ya tenemos la custodia compartida, se ha avanzado en algo, pero no en todo. Está en el problema de la inmigración. ¿De verdad se ayuda al inmigrante? ¿Se le intenta incluir en la sociedad? ¿Se le ofrecen medios, recursos? No. Está el problema de las familias desestructuradas. ¿Por qué están las familias desestructuradas? Básicamente por un problema económico. Intentamos paliar ese problema económico para que no haya este tipo de... Se legisla mal. No es culpa de los abogados y abogadas que lo que hacen es aplicar la ley, pero es que las leyes no están bien elaboradas. En parte porque la supuesta separación de poderes no está. Hay a quien no le interesa que esas leyes estén bien elaboradas. Y bueno, luego también a la compañera en cuanto al tema de la mujer discapacitada, 73% de minusvalía. Yo tengo 73% de minusvalía. Me encuentro con los mismos problemas, no en cuanto a maltrato, con los mismos problemas que cualquier mujer discapacitada, y no solo en cuanto a barreras arquitectónicas, sino en cuanto a muchísimas más cosas. Y con esto queda dicho lo que yo quería decir por mi parte. Qué bien, muchas gracias. Buenas, mi nombre es Miriam. Quiero hacerle una pregunta a la abogada. Yo fui una persona maltratada. Yo fui una persona maltratada y fui a poner una denuncia a la policía. Cuando yo fui a denunciar, la policía me dijo que no me aceptaba la denuncia. Que si quería denunciar, mejor a Valencia a denunciar. ¿Por qué tengo yo como mujer maltratada ir a Valencia si yo estaba viviendo en Plata y que aquí la policía no me quiere aceptar la denuncia? ¿Cuáles son los derechos? ¿Qué derechos hay? Yo no los mismos derechos. A mí no se está apoyando a la mujer. En todo caso, el hombre que me maltrataba fue conmigo y reconoció que me maltrataba. Y la policía no quiso hacer nada. Entonces, cuando hablamos de violencia de género y de que las mujeres las matan muchas veces porque la misma justicia no quiere ayudarlas. ¿De qué sirve que la mujer quiera que se conozca si es que la misma justicia no está por la labor de ayudarte? Y en segundo lugar, quiero que me responda a una pregunta. Yo tengo una amiga que su hijo ha sido abusado, su abuelo lo usó de él físicamente, su esposo la agredió, tiene todo a favor de ella, ha ido a juicios y la juez ha sentenciado todo a favor del compañero sentimental que tiene. ¿Dónde está la justicia? ¿De qué manera se ayuda a la mujer en ese sentido? De ninguna. Y la última, tengo una amiga que agrede a su compañero, le pega, lo insulta, lo tira. Eso es abuso de parte de la mujer hacia el hombre. Él ha ido a denunciar y dicen que como es hombre, a lo mejor está mintiendo, pero es que yo conozco mujeres que han ido a denunciar abusos y maltratos sin ser cierto para poder ganar dinero. ¿Dónde está la justicia en este país? Y no te digo porque yo sea inmigrante, te lo digo porque eso se ve a nivel mundial, pero en este país que se dice, con perdón, un país tan avanzado con respecto a los nuestros, ¿dónde está la sociedad? Por el hecho de que somos emigrantes y hay policía incorrupta, como lo hay aquí, lo hay en cualquier país. Pero los migrantes tenemos derecho también a denunciar el maltrato
psicológicamente de una amiga, del vecino, de quien sea, porque somos acosados, porque somos inmigrantes y no tenemos papeles. Hay que hablar así. Eso me No, básicamente quería decir que somos personas. Se llaman inmigrantes, que parece que sea el poner migrante, que mucha gente dice erróneamente migrante. Bueno, yo soy Jorge Mafé, de redes de comunicación del Pueblo Multiplata, y compañero de mis amigos y amigo de mis compañeros. Quiero decir, y compañeras, quiero decir simplemente que hace un momento se ha producido una situación que no recuerdo su nombre. Alex Sánchez. Muchas gracias por decir el suyo, pero bueno, preguntaba. Se me ha subido para mí, de voz, simplemente ha dicho una cosa que no aparecía en la pantalla, y esto era que eran 47 mujeres las que habían sido asesinadas criminalmente, desde luego, o sea, brutalmente, en España, y ha dicho 47.000. Y había unas risas. A mí me ha salido mal ese momento, porque realmente, seguramente, en el planeta, la Madre Tierra, han sido más de 47.000 las mujeres que han muerto. Y eso no nos llega, porque iba a decir una palabrota, pero no la voy a decir, el telediario o los desinformativos de la televisión pública, que está tomada por la ultraderecha. Y eso no nos lo están diciendo. Y no lo están diciendo porque precisamente tampoco nos dicen que no hay. O sea, nos dicen que hay una auténtica separación de poderes. Y no la hay. Que yo sí he dicho la palabra. Bueno, si quieres la digo, pero no la voy a decir ahora. El caso es que solamente quiero decir que a veces se producen errores en la locución. Y la gente se lo toma a broma. Cuando la broma realmente, bueno, se nos ha ido recientemente, bueno, se nos ha ido todos los días a las personas de una forma natural, o lamentablemente a veces natural, pero por los años. Pero se nos ha ido un gran humorista, que además estaba en el país que es otro de los medios intervenidos. ¿Sí? Y no voy a decir nada más, porque si me pongo a decir de infiltraciones y de intervenidos y tal, bueno, pues podemos hablar de muchas cosas. Ok, ¿a quién más tenía? Ya podéis aplaudir, ya, porque ha sido breve. O sea que algo está con nosotros. Pues nada, yo pregunto. Hay que darle humor a las reuniones. Mucho humor a la reunión, sí. Trataré de ser telegráfico. Una lástima que no esté el primer ponente. El primer ponente, a la verdad, ha tenido una intervención muy buena, como todas. Pero hay una cosa que no me ha gustado, que es con referencia a la violencia de Siria. Ha hablado de las víctimas de los bombardeos, pero no ha dicho de quién hacía esos bombardeos. Y me ha dado la impresión de que quería asimilar la idea de bombardeos a que la prensa fascista llama normalmente violencia del régimen, cuando en realidad son los bombardeos de las fuerzas del Estado, de las fuerzas gubernamentales. Y los que reciben el bombardeo no son la oposición, sino que son el Daesh, el ISIS, y son organizaciones tanto financiadas por Israel, Estados Unidos y los países de la OTAN. Eso me ha quedado, lo que pasa es que se ha ido y claro, ya no le he preguntado qué es lo que quería decir. Me está sacando los bajos con esa cámara, ¿eh? Se lo digo porque es así. Y a la ponente de entrada, una cosa, ¿Es pregunta? Sí, es una... ¿Es una pregunta? Sí, es una pregunta. O sea, Se lleva a cabo la aplicación... Sí, no, pues nada, es una pregunta. ¿Se lleva a cabo la aplicación de las leyes o, como en el caso de la deducción de Hacienda de 1.200 euros al año a las personas que son monoparentales y que por razón de divorcio
tienen 2 hijos a su cargo, pero quien tiene que pagar la pensión está huido, pero como tiene sentencia a favor, no se puede hacer esa deducción. Esa es la pregunta. No entiendo la pregunta. ¿Eh? Que no entiendo la pregunta. Bien. Una unidad monoparental. Una señora con 2 hijos a su cargo. Sí. Está divorciada. Hay sentencia para que el padre pase alimentos. Sí. El padre está desaparecido. Que reconoce una prestación de alimentos a favor de los menores. Sí. Pensión de alimentos. Sí. Vale. Con sentencia de divorcio. Firme. Sí. Vale. Sí. El padre está huido. La madre intenta hacerse la deducción de 1.200 euros al año, pero le dicen, como tiene sentencia favorable, no puede hacerse esa deducción. Es que él está desaparecido, da igual. Lo digo porque, vamos, es lo que comentó mi mujer, que trabaja en la agencia tributaria, me comentó eso. Eso es así. Esa era la pregunta. Y con respecto al asunto de lo... No te quiero que te moleste, lo del País Valenciano. Cuando has hablado de la zona churra, supongo que refieres a la serranía. Serranía, Alto Palancia y Artunizares. Y la parte de abajo no tanto, pero sí también. Sí, Urquiarrena también. Lo digo porque cuando el término País Valenciano que se acuñó, pues en los tan lejanos 60 y bastantes y 70 y pocos, ocurre lo siguiente. A veces nos hemos encontrado. Yo soy maestro jubilado y he tenido la suerte de no tener que pasar por dar clases de Valencia en las zonas del interior. Y una vez alguien ya me tocó las narices y le expliqué, mira, ¿tú sabes por qué perteneces aquí? Pues tú perteneces aquí no porque tú hayas querido o no, sino porque al arzobispado de Cuenca le costaba mucho trabajo venir a recoger los diezmos y primicias y el impuesto religioso aquí, y dijo que se lo lleven a aquellos. Pero si no hubiera sido, es decir, si en lugar de estar donde estás, hubieras estado próximo a la sede de Cuenca, no hubieras estado jamás aquí. Y entonces se surgió el problema de las diputaciones, de los seguros horarios y todo eso. Era únicamente más. La utilización del término país sencillamente reivindicación de la izquierda, y porque además en los documentos también tuvimos nuestro. Pero no era nada más. No me molesta para nada. Además, yo este debate lo tengo muchas veces porque a mí la verdad no me importa. Pero siempre tengo ahí el resquemor de que nos sentimos abandonados, toda esta zona nuestra nos sentimos abandonados, hasta el punto de que cuando hablan... Espera, que los de atrás quieren escucharte y no se puedes. dan cuenta de que hablas. Y te van a oír ahora. Ahora sí te van a oír. Cuando se habla incluso de que somos zona castellano parlante, nadie es muy consciente de que tenemos una forma de castellano que es distinto, que es la lengua churra, y que la tenemos desde el siglo XIII. O sea, no se nos reconoce ni siquiera somos ese concepto, sino que se nos mete en la cabeza o se vende como que hablamos castellano en esa zona porque fue una imposición del franquismo. Cuando se habla castellano en esa zona, desde el siglo XIII, o sea, fue una repoblación aragonesa, se mezcló el valenciano con el aragonés, y tiene una lengua propia que se ha perdido casi por completo, pero que seguimos manteniendo e intentamos recuperarla en muchas zonas. Entonces, el abandono está hacia todas esas zonas institucional, de políticas, el abandono es brutal, pero la misma gente de esas zonas considera que Valencia no los quiere. Tradicionalmente se tiene la sensación de que no se les quiere. Valencia está muy lejos. Cuando vas a ir a ver al arzobispo, te dicen está a 50 kilómetros, pero parece que está a 50 años luz, porque ni vienen inspectores de calidad del aire, tienen ahí un problema de minas, por ejemplo, que tienen el pueblo rodeado de minas, a nadie le importa, el vertedero de Pedralba se pega fuego no sé cuántos años tiene, toda la basura de Valencia, a nadie le importa, convocan manifestaciones ecologistas de nación
no acude nadie, o sea, somos aquella parte de allí, la parte mía, que es la de la Alto Palancia, exactamente lo mismo, no tenemos de nada, lo tenemos todo abandonado, estamos en la provincia de Teruel, cuando hablas de turismo se habla de algunos puntos concretos, la parte del Alto Mijares, en todo el Alto Mijares hay 4.000 habitantes, el pueblo más grande es Cirat y tiene 300. ¿Cuál? ¿Dónde estoy yo? Alto Mijares. Cirat, el Alto Mijares. O sea, que realmente no es el pueblo de Cirat, que es cabecera de comarca. No tienen ningún tipo de servicio de ninguna. Entonces, cuando se habla de País Valenciano y le hablas de País Valenciano a la gente que vive allí, te dice, pero si aquí no tenemos ni servicios, no se considera para nosotros, no somos ciudadanos, además se nos considera, o nosotros nos consideramos a fuerza de verlo, ciudadanos de segunda. Entonces, el tema es que cuando se habla de País Valenciano hay una reacción de decir, no, nosotros somos los olvidados. Que más quisiéramos nosotros que considerar que somos parte de ese País Valenciano. Y claro, esa es la reacción. Eso no solo a salir a Alto Palancia, pasa en el rincón de Ademuz, pasa cuando nos vamos hacia los límites, todo en el momento sales de la costa. La misma situación. E incluso más lejos, por ejemplo, el Cabañal. El amor de nuestro alcalde, Rito Barbera, fue también un amor excesivo. Bueno, y ya esto no es una pregunta, es cuando se habla de la violencia, y esto, fijaos, todo al final se reduce a una sola cosa: la pasta. La pasta. ¿Quién tiene la pasta? Que es la clase dominante. ¿Quién es el que gobierna? Es el gobierno de clase. ¿Quién legisla? El dominante y los tontos de la clase dominada. Y hay una cosa, dos cosas. Tanto yo como mi círculo así más próximo observamos que en las generaciones posteriores, a las nuestras, gente de 25 y 30 años, los tíos hacen menos trabajos en casa, colaboran menos y tratan peor a las mujeres. Yo lo he visto. A mis 20 o 25 no han sido nunca mujeres que se hubieran dejado ni agredir, y a los que no hubiera sido jamás agredirlas, porque aparte de instrumentos, del conocer la polivalencia de lo que es el tenedor, la plancha, la olla a presión y los demás, es que cuando hay algún instrumento de propulsión física por combustión del propelente, como decir al final, lo saben usar. O sea, yo no me imagino a mi mujer yo pegándole un puro en absoluto, porque ella también tiene llave del armero. Jamás. Te voy a contestar a eso, ahí, con permiso. 25 años de boom inmobiliario y de una especie de orgía consumista que tuvimos fueron a causa, además, de un proceso de indefensión aprendida, de asimilación, de que no había que meterse en política, de que había que gastar mucho, pensar poco. Ese proceso, que ahora recogemos, fue también educativo. Hemos estado teniendo un sistema educativo que les ha dicho a nuestros niños que no había que esforzarse mucho, que hay que ser como el futbolista que gana muchos millones, que si quieres ganar dinero métete en Gran Hermano, que la señora del torero aquel ahora gana mucho dinero diciendo tonterías en la tele. Todo ese proceso se asimila en la educación. No les hemos enseñado otra cosa. Entonces, claro que hay más violencia machista ahora. Es que les hemos enseñado a nuestras hijas. Todos no hemos enseñado. Mujeres, hombres y viceversa, me tiraron por guapo. Imagínate. A ver, compañero Jorge. Muy brevemente. ¿Conoces gente de Bugarra? Disculpa, bueno, mi nombre es Jorge, ya me he presentado antes. Yo soy Susana. No conozco mucha gente de Bugarra. Vale, concretamente, bueno, es una población muy próxima a Pedralba y toda esta vía aquí con el COVID. Bueno, el caso es que, bueno, quería decir respecto a lo que es la violencia a través de los medios, para mí es vergonzoso que esta mañana a las 9 o poco más, que me he levantado, me acosté tarde editando un vídeo de ayer, por cierto, hubo una reivindicación en la plaza muy interesante a la que asistimos gente relacionada con el mundo de las artes, los espectáculos, el teatro y tal, porque nos están reprimiendo el Estado. El Estado básicamente no es lo que aparenta, es lo que está detrás.
detrás de lo que decía antes Jolu, es un poco los círculos de poder. Realmente hay algo, un poder oscuro por detrás del Estado. Y es realmente, bueno, la información que intentaba decir, estaba hablando, antes hablabais hace un momento de la historia de la época del alto medievo, pero el programa que yo he sintonizado Radio 3... Bueno, te está yendo por las ramas, creo, ¿eh? Y por los cerros de Úbeda también. Las ramas de la televisión, radio televisión pública, que no son pocas. Y lamentablemente lo que hay detrás es muy grave, porque es una radio y televisión pública manipulada. Y eso es muy grave, cara a la educación de las futuras generaciones. Estaban transmitiendo en Radio 5 un programa que, pues del informativo y demás, hablaba del medievo, del antiguo medievo, es decir, del siglo IX, X en adelante, de la expulsión, porque eso ya se ha confeccionado así, de la expulsión de los musulmanes y tal. Y hablaban de la independencia tan sutilmente de que en esa época Castilla y León formaban un conjunto, digamos, estatal. Y había un ánimo de independencia del resto de la península. Ya a nivel intelectual de las autoridades, aquellas autoridades y los reinos y tal, y de aquella época. Jorge, has empezado hablando de una manifestación, has pasado a la radio y de la radio a las Castillas. Claro, por la radio también se educa, pero nos la están gastando. Y bueno, brevemente decir que admiro la presentación que tenía Susana, porque es muy acertado. Realmente desde el terreno histórico nos tienen todavía por regiones y provincias que al final son términos militares. Y yo entre unas cosas soy absolutamente y con la Iglesia hemos topado. Buenos días. A ver, es que... Perdón. Quiero agradecer a todos ustedes por tratar este tema, más que todo porque eso es lo que necesitamos, gente como ustedes que estén usando ahí contra la violencia de mujeres, violencia de hombres y violencia en general. ¿Por qué? Porque a veces somos muy vulnerables y no tenemos mucha ayuda. Y todas estas reuniones, todas estas cosas nos alimentan muchísimo. He sufrido mucho la violencia de ideas, violencia de todo. Físicamente, aparentemente, o como. ¿Eres colombiana? Y me encanta participar y me encanta que estas reuniones se hicieran más a menudo, a concientizar a las mujeres. Más que todo concientizar que sí podemos, que no sacarnos eso de que somos débiles, no, somos muy fuertes y podemos salir de este letargo de tanta matanza, de tanta humillación, podemos. Salir adelante, pero el tiempo fue bien coordinado, las intervenciones también coordinadas, teníamos proceso terminar a la 1 y esa es la hora que hemos terminado. Y a la vez le voy a poner aquí para el día, el 8 de marzo. No, la huelga. Pero otro silencio. Sí, el 8 de marzo. Lo que no tengo bien bueno.
Vale. Al papeo. Eso, muy bien. Y le agradezco a las compañeras que han venido, le agradezco a la abogada, gentilmente ella me facilitó y me dijo, bien, yo te acompaño. Eso es de la iglesia de aquí, de que todo eso tenemos que ir combinando con todas estas clases de personas para que nosotros podamos sacar. Pero que te dijo la iglesia de San Miguel de José, ¿qué? No, es que ella es de la iglesia. ¿Pero ella quién? La abogada. Ah, la abogada. Sí, entonces nosotros yo como a veces vengo allí, tres, y dar en cuenta, vale, pero ¿qué hace actividades aquí en la iglesia? ¿Qué hace actividades en la iglesia? La ciencia ficción mola mucho. Ya, entonces, gracias y a disfrutar mi compañera. Al papeo.